Primero, pues cuéntame un poco de tu testimonio de el movimiento estudiantil del 68. Que... Pues se resume en una palabra, fue la experiencia más intensa de libertad. Durante los días que duró el movimiento del 26 de julio a el 13 de diciembre, se vivió pues una experiencia de libertad, de alegría, de adueñarnos de la calle, de la ciudad, que tuvo una interrupción muy triste, trágica, el 2 de octubre de ese año de 68 en Tlatelolco. Yo hago esta figura, era como si un joven y fuera corriendo con esa fortaleza de un atleta y de pronto un rayo lo terminara frenando y además eliminando. Eso fue la matanza del 2 de octubre, pero el movimiento fue muchas cosas. Fueron las asambleas. El movimiento tenía tres maneras de expresarse principales: las asambleas en cada escuela, las brigadas, que eran grupos de chavos que se formaban sin ninguna regla. Se juntaban 5, 7, los que fueran, para ir a distribuir volantes, a hablar con la gente, a hacer mítines relámpago, para divulgar al movimiento. Y se hacían con los cuates que tenías más cerca, cuates, chavos y chavas. Y la otra forma del movimiento eran las manifestaciones. Las más grandes pues fueron, ya se sabe, el 14 de agosto, el 27 de agosto, que fue la del silencio, y el 13 de septiembre, que fue la última manifestación grande que hubo. Pero hubo miles de mítines, de manifestaciones locales en el Politécnico, en la universidad, en los barrios, en fin. Esas fueron las tres grandes formas: brigadas, asambleas y manifestaciones. Y claro, con una diversidad de instrumentos: volantes, pintas, mantas, megáfonos. No teníamos, claro, de ninguna manera ningún segundo por televisión, ni un segundo por radio, y ni una palabra impresa en la prensa. Todo estaba cerrado para nosotros, totalmente. Entonces teníamos que inventar cómo transmitir el mensaje. Y entonces la gente tenía pues la imaginación, que era decían los del Mayo francés, del 68 francés, la imaginación al poder. Como no teníamos todo eso, pues lo mismo pintábamos las láminas de los camiones, que hasta a los perros se les ponían letreros con una manta que decían, pues por decir algo, libertad a los presos políticos, o subíamos banderas al asta bandera del Zócalo. Todas las formas que se pudieran hacer para divulgar lo que queríamos. ¿Por qué? Pues porque no teníamos ninguna otra fuente de comunicación. Bueno, el, las redes, la internet, ni el más imaginativo de ciencia ficción se las imaginaba. O sea, eso no se lo imaginó nadie, ni Julio Verne, ni nadie. Es algo completamente inesperado, que nunca, si eso hubiéramos tenido ahora, pues, el alcance hubiera sido inmenso, porque ahora pues, ya lo sabes, se abre una página de lo que sea, Facebook, internet, mail, y te conectas al planeta completo. Y uno mismo puede en este momento abrir y ver qué está ocurriendo al otro lado del mundo, en Alaska, en Vietnam, en donde sea. Pero nosotros teníamos que usar
esa. Por eso aquí tengo un cartel de esos años, de ese movimiento, y que reproduce una serie de carteles que hacíamos en esos años. Este era el logo de los Juegos Olímpicos, el logo oficial. Entonces la gente inventó usando el logo, se ponía la efigie de Díaz Ordaz con un perfil detrás que es un simio, o la de un granadero, o la de la paz, la paloma de la paz atravesada por una bayoneta, o esta que es una célebre gráfica del taller de gráfica popular, que tenía a una persona amordazada con un candado. Es decir, no había libertad de expresión, lo que decía hace rato. O que decía un tanque, este diálogo no lo entendemos. Todos estos son carteles de esa época, es la virtud. Este es un cartel con la efigie de Demetrio Vallejo, que era un líder ferrocarrilero que estaba preso y del cual exigíamos su libertad, la de él y de todos los presos políticos. Aquí hay otra vez la bandera con la bayoneta, digo, la paloma con la bayoneta cruzada. En fin, este tipo de carteles los pegábamos por toda la ciudad, ¿no? Eso es lo que yo puedo contarte de mi experiencia en ese tramo del 26 de julio hasta el 13 de diciembre, con una escala mortal que es el 2 de octubre de ese año. ¿Qué consideras que ha aportado a la vida política los movimientos que hubieron en el 68? Pues muchas cosas y otras que no logramos conseguir. El movimiento del 68 era político en un sentido completo, complejo, no de la politiquería actual de los partidos, no, en el sentido viejo de la concepción de Aristóteles, de que la polis, la ciudad, lo público, es un asunto de todos, y que la política está en todas partes, aunque no nos demos cuenta. En ese sentido, el movimiento de aquí, de México, y los del 68 de otros países, porque hubo movimientos en casi 70 países, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países socialistas, en Polonia, en Checoslovaquia, en los países de América Latina, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Centroamérica, en los países de Asia, en la India, en Japón, los países más desarrollados, como incluidos los Estados Unidos, logramos tomar la palabra, decir lo que queríamos e intentar cambiar el mundo. No logramos cambiar el mundo, pero cambiamos pues muchas cosas que no estaban en una lista. El pliego de petitorios del 68 nuestro, si se ve, era bastante naif, digamos. Eran 6 puntos. Libertad de los presos políticos, que era el más político. Derogación de un artículo que impedía la libertad, que era el 145. Y los demás eran destitución de un jefe de la policía, reparación de daño a las víctimas de la represión, renuncia de el gerente de la ciudad y otro por ahí. Eran todas esas demandas en cualquier lugar del mundo democrático, se resuelven en un segundo. Destituir a un jefe de policía, quitar un artículo represivo, en fin. Pero aquí este era un país, y sigue siendo, pero entonces era extraordinariamente cerrado. Nada ocurría aquí sin la voluntad del gobierno, del PRI
y del presidente. Todo lo que se movía, una hoja de un árbol se movía si el gobierno lo permitía. Si no lo permitía, pues ni eso había. Bueno, conseguimos eso, conseguimos transmitir, creo, el que los jóvenes estábamos en contra de esa prisión. Vivíamos en una cárcel, aunque no hubiera barrotes. La cárcel estaba por todas partes. Por ejemplo, aquí en Villa Olímpica, la entrada a la Villa Olímpica era imposible. La tomó el ejército, porque aquí estaban los atletas que vinieron a los Juegos. Entonces, porque tenían un pavor inmenso a que viniéramos en brigadas a volantear y convencer a los atletas, pues pusieron a Villa Olímpica cercada por el ejército. Conquistamos muchas cosas, pero no conquistamos lo que nosotros queríamos. Aquí yo escribí un libro con varios que se llama Asalto al Cielo. Nosotros queríamos tomar el cielo por asalto, es decir, queríamos hacer una revolución que cambiara la relación contra el poder de la escuela, de los maestros, de los maestros verticales que no permitían discutir ni pensar ni nada de eso, contra el poder de la familia. El padre era una figura autoritaria que impedía todo. Para salir a la esquina había que pedirle permiso al papá. Obviamente la vida juvenil estaba totalmente bajo las rejas del autoritarismo del padre. Estábamos contra el poder político, contra el ejército, contra el gobierno, y estábamos también, esto es muy importante, en contra de la inmensa desigualdad que existía en México y en todo el mundo desde entonces. México era un país de una pobreza inmensa, como es ahora todavía. Queríamos cambiar el mundo, queríamos esto, tomar el cielo por asalto. Eso pues no lo conseguimos, pero conquistamos, ¿cómo se puede decir? Vamos a pensar que el mundo es un gran océano y que lo que queríamos era cambiar todo el globo. Y lo que logramos fueron pequeñas islas, islotes, pequeños espacios de libertad. Y luego también eso se combinó con la ciencia. Por ejemplo, hoy es muy difícil impedir que se divulgue lo que la gente cree, porque pues, hay redes, hay espacios en la prensa, hay espacios en la televisión, hay espacios en radio, en las universidades. Pero todo eso no había en ningún lugar. En la universidad un poquito, pero dentro de la universidad. Tú salías del campus de la universidad y ya no se podía. Logramos, por ejemplo, ustedes que estudian en la Ibero, unir a los estudiantes de la universidad pública, de la UNAM, del Politécnico, con los de la Ibero. Fue la primera vez que la Ibero participó en un movimiento social. Logramos, cambiamos para bien y para mal el lenguaje. Antes el lenguaje era todo formal, perdón, usted disculpe, le ofrezco, esta es su casa, y pasamos a rescatar el lenguaje tal cual, aunque ustedes se fueron al otro extremo. Era un profesor en una casa decir, como ustedes hablan, no manches, culero, etc. No, pues eso era prohibido. Pero reflejaba una sociedad cerrada, porque no era solo lo político, estaba cerrada en todo. Bueno, abrimos espacios. La gente hoy se habla de otra manera, se relaciona con los padres de otra manera, en un gran sector, aunque hay todavía zonas, digamos, de autoritarismo.
sobre todo entre los sectores más oprimidos, pues hay todavía una figura del padre muy autoritaria. Las mujeres viven todavía bajo la amenaza de la violación, del acoso y de muchas costumbres que son terribles. Por ejemplo, en México todavía el 60% de los embarazos son entre chavitas de 12 a 24 años. Eso no lo hemos podido modificar, a pesar de que en los 60 es otra conquista, no del movimiento de aquí, pero de esa época, que fue la píldora anticonceptiva. Eso cambió la relación. Las mujeres podían tener relaciones sexuales sin el temor de embarazarse. Entonces la píldora dio un vuelco también a la vida de la gente. Era la época también de la fortaleza del movimiento cultural, la música, el rock and roll. Ayer se murió Chuck Berry, de los Beatles, de los Rolling Stones. Cambió totalmente. Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Este viejito ya está loco. Eso con el 68. No, tiene que ver todo. El movimiento del 68 fue un movimiento planetario. No fue solo en México. Ya lo decía, fue en todo el mundo. Y tuvo distintas formas de manifestaciones, luchas, golpes, barricadas. El movimiento de aquí usó para defendernos de los madrazos del ejército y de la policía, pues se quemaban camiones, se quemaban patrullas como barricadas para defender las escuelas de la agresión de la policía, del ejército, en fin. Pero de una manera muy simple diría, el 68 mundial conquistó la libertad de pensar, de hablar, de cuestionar, y no conquistó la transformación radical de la sociedad. Y en unas partes sufrió la represión, como aquí, con muertos, en fin, pero en otras no lo pudieron detener. A pesar de eso, a pesar de la matanza, a pesar de la tragedia, el movimiento sigue vivo en ustedes, en muchas cosas que son muy intangibles. Esto, yo siempre digo, no es como un partido de fútbol. Ayer jugaron los Pumas contra el América y perdieron 3-2. ¿Quién ganó en el movimiento del 68? El movimiento del gobierno, pues no se puede medir como un partido de fútbol. 2-0 el gobierno, 5-2, no. Es otra forma de ver el movimiento, ¿no? Eso yo creo que es básicamente lo que conquistamos y lo que nos quedó pendiente, que les toca a ustedes seguir. ¿Quiénes? Casi que todo el mundo esconde, son del periódico El Heraldo, de las acciones violentas del movimiento. Un camión incendiado, otro incendiado con granaderos. Aquí están detenidos estudiantes. Son, por cierto, estas fotografías del periódico El Heraldo, que era un periódico de derecha, pero es el periódico que más fotografía tenía, y las acaba de donar una familia a la Universidad Iberoamericana hace 15 días. La acaba de donar toda la colección de fotografías del periódico El Heraldo. En fin, fue un movimiento que tenía, por ejemplo, aquí está Jagger, vestido con su bombín del tío Sam. Aquí está el Che, que es una figura muy importante. Mao, Sartre, que fue un filósofo francés que apoyó al movimiento en Francia. En fin, están
era la época de las luchas del movimiento negro. Estos son los Black Panthers. Si no me equivoco, Huey P. Newton estuvo preso. Y este es Eldridge Cleaver. Y en fin, hay escenas de la lucha. Esto es en Detroit, de los negros, porque el movimiento, la gran fotografía del disparo de la bazooka a la preparatoria 1 en el centro de la ciudad. En esa época aquí hay imágenes de los tanques contra los estudiantes, la detención de un muchacho. Estos son carteles como los que ya les enseñé. Aquí está Ho Chi Minh, que era el líder de Vietnam. Vietnam fue muy importante para el movimiento. Hagamos el amor y no la guerra, que era el lema de los hippies. Esta es una foto terrible de una niña que quemaron con una bomba de napalm. Era una bomba que incendiaba a la gente. Y este es un monje budista que se inmola, se quema en protesta contra la guerra de Vietnam. Pero no solo toda la tragedia. Es Oscar Chávez, que vive todavía, cantaba música de protesta. Aquí está la expresión de la lucha de las lesbianas. Y bueno, estas escenas de Woodstock. O sea, el movimiento no fue nada más político, fue mucho más amplio que eso. O al revés, fue político en el sentido profundo, no en el sentido de cuántos votos y el partido del PG o del PRI o del PAN, no. Éramos un movimiento radical en el sentido literal de la palabra, que íbamos a quitar o tratábamos de quitar de raíz las cosas que le hacían daño a la sociedad. Qué bueno que vimos esas fotos. El movimiento feminista es muy importante. Los movimientos de las minorías, negros, movimientos de preferencia sexual, etcétera, etcétera. Todo eso se mezcló y se produjo en el caso mexicano. Cada lugar es distinto, cada chango en su mecate. El movimiento mexicano fue triste, trágico, como solemos ser en México, pero fue también alegre, fue también de vista hacia adelante, no solo de llanto, sino un movimiento también alegre, ¿no? Y en otras partes pues fue peor, ¿no? Fue guerra, como en Vietnam, o fue un movimiento muy avanzado como el de Francia. Pero es muy importante no olvidar que fue un movimiento global, planetario. En 68, pues quién sabe cómo se da esto. La historia no tiene una matraz como en química para echar ingredientes y sacar una fórmula. Se dan los movimientos de manera pues que nadie sabe exactamente por qué. ¿Por qué en 68? Pues no sabemos exactamente por qué. Se mezclaban muchas cosas. La guerra, la crisis de los países capitalistas, la quiebra del socialismo, la lucha de los pueblos africanos, Cuba, la revolución cubana, la música, el boom latinoamericano, García Márquez, Cortázar, en fin, todo eso combinado produjo una especie de Aladino, ¿no? ¿Te acuerdas de la lámpara? La lámpara de Aladino produjo un movimiento mágico que no se puede. El que intente decir yo sé la fórmula para hacer un movimiento como el de 68, pues no, se va a equivocar. Es una mezcla compleja. Nosotros tuvimos, me refiero a los de esa generación, el enorme privilegio de haber nacido en esa época. No es que fuéramos mejores ni peores, es que nos tocó.
como a usted le está tocando otras cosas de la internet, otros fenómenos. Cada generación vive su propia aventura, digamos. No nos tocó ni a ustedes ni a mí una hazaña que nadie se hubiera imaginado, como fue la llegada al nuevo continente. Pues cuando se propuso eso, Colón le dijo: estás loco, eso no existe. Bueno, cambió el mundo, para bien y para mal. Trajeron a los conquistadores, mataron a los indios, sí, pero el mundo es otro. Y así antes no nos tocó el mundo de los griegos ni el mundo de los romanos. Cada época tiene sus aventuras, sus cambios, sus derrotas. Nosotros combinamos todo eso: sueños, alegría, fiesta, y también muerte, tristeza. Y lo que creo que también es muy importante, que no hay que dejar de olvidar, es la exigencia de que los criminales del gobierno que mataron a mucha gente, no sabemos exactamente cuántos, pero más de 60, sí, en una noche, solo por ir a una marcha. Pues es una cosa horrible, ¿no? No hay que permitir que eso se quede impune. Eso les toca a ustedes, ¿no? Y claro está lo de aquí, México, Fidel, estas que les mostré hace rato. En fin, aquí está Mao Zedong. ¿Y quién les pasó todas las imágenes? Pues son de distintas fuentes. Aquí está un desplegado del muro, que era el movimiento de la derecha. Decía: extraña complicidad desde la izquierda delirante y la derecha vergonzante se atenta contra México. Que nos acusaban de estar contra México. Estos eran los timbres del gobierno, de los Juegos Olímpicos. Todo como si era otro mundo. Los ciclistas, estos halterofilia de levantados de pesa, estos clavadistas, los maratonistas, etcétera, y eran los México 68. Y entonces nosotros poníamos duelo olímpico 1968 con los aros olímpicos, pero formados por figuras de palomas y otras figuras que indicaban la muerte, ¿no? Duelo olímpico de 68. Entonces había, las revistas siempre estaban relacionadas con todo esto. Aquí están los granaderos intentando tomar una preparatoria, un detenido, los volantes, complot de los comunistas, así era lo que nos acusaban, ¿no? Este criminal Díaz Ordaz, el otro Coronel Rosal, y este otro criminal que vive, que es Echeverría, y un mitin en la UNAM. En fin, ahora les repito, ustedes tienen supongo que va a estar en la biblioteca de la universidad, les donaron una colección inmensa de las fotografías del periódico El Heraldo. Pero hay muchos archivos que no se han abierto. Por ejemplo, el de Televisa. Televisa tiene un archivo inmenso y pues obviamente no lo han abierto. Es una de las cosas que hay que exigir, que se abran todos los archivos. El de la Ibero, el de Televisa, el de la Defensa Nacional, el del DF, el gobierno del DF. Hay muchos archivos que no se han abierto y que hay que exigir que abran, ¿no? Sí. Y usar los que ya
Por lo que me preguntaste, ¿de dónde son las fotos? Muchos son de ahí. Okay. Entonces, si se abre un archivo, tú tienes todo el derecho de usarlo en publicaciones y... Si te fueras atrás en el tiempo, al año 68, ¿cambiarías algo de lo que hiciste? ¿O lo harías diferente? No, esencialmente lo haría lo mismo. En cuanto a que, bueno, pues jamás en mi vida me hubiera arrepentido de haber participado en el movimiento. Claro, siempre se puede tratar de hacer mejor las cosas, pero lo esencial, si te refieres a si no hubiera participado, no, claro que hubiera participado. Había joven, también es mentira decir que todos estábamos, no. Había una parte que estuvo en contra. Por ejemplo, Carlos Salinas era de mi generación, es de mi edad, estuvo en contra del movimiento. Estuvo en contra del movimiento Camacho, que también fue regente de la Ciudad de México y amigo de Salinas. Estuvo en contra. Había mucha gente en contra. Los jóvenes de esa época que estuvieron en contra, pues es una tragedia. Se perdieron lo mejor de esa época. Eso ya no se vuelve a dar. Pero había muchos en contra, desde luego. Unos que simplemente pues no fueron porque apáticos o por miedo o por lo que sea. Y otros que actuaron en contra, pues los soldados que disparaban, la mayoría eran jóvenes. Los policías que nos agredían, la mayoría eran jóvenes. O sea, no todos estaban de este lado. Y al principio la gente no está. Por ejemplo, al principio la Ibero no se metió. Poco a poco se fue haciendo la bola, digamos, la mancha, creciendo. Pero no cambiaría. Esencialmente no. Para usted, ¿qué es la democracia? Uy, es muy... Pues si lo pudiéramos decir en unas cuantas palabras, es la manera de hacer que la gente decida por sí misma, sin que decidan por ella los partidos, ni el poder, ni el Estado, ni otros. Es el ejercicio de lo que uno busca de manera directa. Esa es la democracia para mí. Hay, bueno, como siempre ya se sabe, modelos democráticos. El primero fue el griego, que era una mentira porque solo tenían capacidad de elegir a los gobernantes unos cuantos y la mayoría estaba fuera. Luego pasaron muchos años, 1000 años, sin ningún tipo de participación, toda la Edad Media. Y luego con la revolución en Inglaterra de Cromwell, y luego con la francesa y otro, se creó la idea de la democracia representativa, o sea, elegir a los gobernantes. En lugar de lo que ocurría antes, que eran, los gobernantes eran aquellos que procedían de la dinastía monárquica por derecho de sangre, ¿no? Decían divino. Esa democracia representativa tardó mucho en llegar a este país. Apenas hace 20 años, en 97. Y es como un queso gruyere, está llena de agujeros. A la gente no le gusta, no le satisface esta democracia, porque es un poco tramposa. Nada más están los mismos de siempre, los partidos, las mismas personas, se pasan de un partido a otro, pues son los mismos. O los que estaban ayer en el PRI, ahora están en el PAN y al revés, y en Morena, y son los mismos. Entonces, la democracia se da, por ejemplo, en el 68 era democrático. La gente en las asambleas decidía qué hacer. O en el 132 también.
Ese fue mejor porque ese mezcló las redes con la asamblea y las manifestaciones. Pero la democracia es eso, la capacidad de la gente de decidir por ella misma lo que quiere. ¿Qué espera del próximo proceso electoral para el 2018? Pues muy poco, porque todos los candidatos que hay o que pueden haber, pues son de la misma. Es un supermercado donde lo que vas a comprar es lo mismo. Es Coca-Cola, Pepsi-Cola, las marcas cambian, pero la esencia es la misma. El PRI, pues ya lo hemos padecido 70 años más. Esto es, y ya sabemos que es corrupción, ineficacia, matanzas, muerte, crímenes. El PAN se convirtió poco a poco en un partido muy parecido al PRI. Igual, corrupción, saqueos, muertos. Calderón inventó una guerra que lleva 120,000 muertos, por lo menos, unos 30,000 desaparecidos. Un horror. El PRD es un partido de priistas que se volvieron otro partido. Han saqueado también el erario público, están millonarios. Gente que era del movimiento se volvió del PRD y ahora son millonarios. Morena es casi de puro priista. Los líderes, los jefes, la gente sí cree en López Obrador, en fin, pero los que dirigen, pues apenas hace unos meses eran priistas. Bartlett, Monreal, el propio PG, son los mismos. Y los otros partiditos, pues ni se diga. Hay uno que ni sé cómo se llama, de Dante Delgado, que fue gobernador de Veracruz por el PRI, preso por ladrón, y ahora se inventó un partido. El PANAL lo creó el Bester Gordillo, que está presa también por ladrona, y los supuestos candidatos independientes, todos son priistas. El gobernador de Nuevo León, el Bronco, fue priista toda su vida. El Pedro Ferriz, un locutor que fue siempre un locutor que habló a favor del gobierno. Y otros que andan por ahí, todos son lo mismo. No va a pasar nada más que un cambio de personajes en el poder. No hay cambios. Mi opinión es que en el 18 yo voy a proponer anular el voto. Yendo a la urna, hay que ir a la urna, no abstenerse, porque entonces les dejas el espacio, y poniendo, por ejemplo, pues una consigna: libertad para los presos, o acabar con la desigualdad, o X. Y entonces se anula el voto, pero queda el mensaje. No es tan infantil. En la elección del 2012, los votos anulados fueron casi el 10%. Entonces puede crecer. Y algunos dicen, ¿y de qué sirve? Bueno, de que un día, cuando sean tantos los votos anulados, los obliguemos a cambiar. Si te dieran la opción de poder ser la mano derecha de Peña Nieto para poder lograr un cambio, ¿lo aceptarías o no? No, jamás. No, yo he logrado. Yo empecé a participar en estas cosas hace 55 años y jamás he tenido un puesto de ningún tipo, ni jefe de manzana, ni diputado, ni asambleísta, nada, ni senador, ni gobernador, nada de eso. Porque yo creo que el poder es un poder que en sí mismo, al más pintado lo vuelve lo peor. El poder, dicen, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Y ya vimos eso en México. Gente que estuvo en el movimiento, etcétera, que se pasó al gobierno y se volvieron millonarios, se volvieron cínicos, se volvieron la parte del otro lado. No, nunca, y con Peña Nieto menos, pero con cualquiera, ni con López, y menos mano derecha, en todo caso izquierda, pero no, nunca estaría, porque se me olvidó decir, el movimiento del 68, aquí, en Francia, en Italia, en Alemania, en Checoslovaquia, en Polonia, en Brasil, en la India, en todas partes no fue un movimiento por el poder, era contra el poder. No se planteó nunca una candidatura o no, era contra el poder. Ya lo decía antes, contra el poder de la escuela, contra el poder en la familia, contra el poder policiaco, contra el poder del gobierno, contra el poder imperial. Ya vieron las imágenes contra la guerra de Vietnam. Y estaba, bueno, van a decir, puro contra, no, y por la alegría, por la música, por el amor, por la libertad, por el sexo, por la igualdad. Eso era, en el fondo, mira, pusieron esta cartel los franceses, libertad, igualdad y nudismo. Siempre fue un movimiento con mucha lúdico, un movimiento de placer. Entonces, yo creo que es una idea equivocada pensar que todo se puede cambiar desde el poder. No, se puede cambiar desde abajo. ¿Cuántas reformas de este gobierno, del anterior y incluso el de López Obrador, hizo el segundo piso y les dio un bono a los viejitos? ¿Y en qué cambió la gente? Cambiamos más nosotros. Cambiamos a la gente, ya lo decía, en cómo habla, cómo se relaciona, cómo se adueñó de su cuerpo y le dejó de temer al cuerpo, al sexo. Aprendió a gozar, a bailar, a reír. Hicimos más que cualquier gobierno. Y no hubo necesidad de una cámara de votar. A ver, ¿quién vota porque haya amor libre? Pues es ridículo. ¿Quién vota? Pues lo haces. Las cosas las hace la gente. ¿Cómo? Por lo que decía hace rato de la democracia. La democracia es la capacidad de la gente de hacer lo que quiere. Entonces estos poderes no solo sirven para enriquecerse. A lo mejor, eso sí, si me preguntaras cuál es la vía más rápida para hacerse millonario, pues hay que meterse de político, eso sí. Los que quieran hacer lana, que entren al gobierno. Los que quieran cambiar el mundo, hay que enfrentarse al gobierno. ¿Qué deben de hacer los jóvenes, según su opinión, actualmente para mejorar la vida democrática de este país y la situación? Lo primero que tienen que hacer es pensar ellos mismos. Nadie, menos un viejito como yo, tiene que decirles qué hacer. Lo primero es que los chavos tienen que pensar qué tienen que hacer. Yo creo que lo que está pendiente les toca a ustedes. ¿Qué está pendiente? Está pendiente, por ejemplo, en relación al 68, meter a los asesinos vivos a la cárcel, castigarlos. Que el gobierno y el Estado reconozcan que hicieron un crimen contra centenares de personas el 2 de octubre y todo el movimiento. Porque no solo murieron el 2 de octubre, murieron personas a lo largo del movimiento. Y aún después en Ciudad Universitaria a un chavo por repartir un volante, ya en 69 lo mataron ahí en la barda de Derecho. Hay que castigar a los responsables de los crímenes. Hay que encontrar cómo le hacemos para cambiar esta inmensa desigualdad. Hay gente que tenemos al millonario más grande del mundo, Slim,
y a los pobres más pobres de la tierra. Eso tenemos que cambiarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay que imaginarse cómo hacerlo. Y es muy simple. Evitar que unos cuantos se adueñen de la riqueza del país y hacer que la riqueza se reparta de manera más equitativa. Eso hay que hacer. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que romper los monopolios. Que no sean 3 canales o 3 cadenas las dueñas de la televisión. Estamos que ustedes en la Ibero y en otras... ya hay una radio de la Ibero, que haya televisión, redes abiertas. También hay que hacer que la educación tenga un contenido más libre, que no sea tan repetitiva, que los estudiantes aprendan a aprender, como se dice ahora. En el CCH ese era el principio, ¿te acuerdas? Aprender a aprender, no memorizar, sino pensar, razonar. Hay que hacer que los jóvenes dejen de temer, que si vas a un reventón no tengas miedo de que los de la cadena te madreen o te acusen de traer un carrujo de mota y te metan al bote. Hay que legalizar las drogas, porque la manera de acabar con los grupos de narcotraficantes es quitándoles. Ellos se meten a esto porque es un negocio inmenso. ¿Por qué es negocio? Porque está prohibido. Así fue cuando prohibieron el alcohol en los Estados Unidos, surgió la mafia de Al Capone, etc. Se legalizó y ya no hay mafias de comerciantes de alcohol. No se acabó el alcoholismo, es otra cosa. Legalizando las drogas no se acaba la adicción. Es un proceso más bien de salud, de salud, porque los adictos son enfermos. Los adictos de droga, los adictos de alcohol, etcétera. Bueno, hay unos adictos que en lugar de enfermos están sanos. Los adictos de sexo, pues esos están aparte. A veces no hay que curarlos. Pero en general, las adicciones son una enfermedad. Y hay que atenderla como enfermedad, no como matando gente como Calderón y este gobierno. Matan todos los días. Ahorita abro el periódico y les puedo... Ayer hubo no sé cuántos muertos en Veracruz. Hay que acabar con la guerra de los narcos. Bueno, y ahora hay una tarea que no nos tocó, les toca a ustedes. Impedir que Trump humille a este país con lo que está planeando. Cerrar la frontera, repatriar a millones deportar a millones de mexicanos, quiere cancelar las remesas. Este país, la tercera fuente de ingresos son las remesas. Hay pueblos enteros en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, en muchos lugares del país que viven de la remesa que les envían sus familiares que trabajan en Estados Unidos. Si cortan eso, pues, vamos a tener millones más de personas vagando por la ciudad pidiendo limosna. Hay que acabar con la pobreza. Hay que acabar con ese cuadro tan triste de ver a un campesino o campesina con sus niños tirados en la calle pidiendo un peso. Yo creo que son las tareas que tienen ustedes por delante. ¿Cómo? Eso ya es un asunto de ustedes. No soy vendedor de jabones como los políticos. Vota por el PAN, vota por el PRD, vota por Morena. Son vendedores de falsos jabones. Hay que limpiar la sociedad, pero sin jabones. Ustedes límpienla con lo que encuentren, con lo que se imaginen. Estamos a 50 años del 68. Ustedes tienen que pensar otros. Repetir eso no tiene sentido. Hay que imaginarse otras cosas. Eso pues necesitaría que
echaran para atrás el cassette y tener tu edad y la edad de Madeleine para pensar cómo. Ahora ya pienso, soy un abuelo, estoy pensando que van a llegar mis nietos dentro de 2 semanas, en fin, estoy en otra, no tengo ya la capacidad para hacer eso porque pues, la vida también corre. Claro, solo hay algunos que no. Jagger pues, sigue corriendo kilómetros en el escenario, en fin. Pero bueno, yo ¿qué hago? Pues esto. Ustedes me dan vida transmitiendo lo que nos tocó y dejando que ustedes piensen, a ver, pues de pues este güey trae ahí un baúl con una bola de mercadería. Pues yo creo que vale madre todo eso que trae en el baúl. Vamos pensando, pues ese baúl no sirve, pues algo ha de servir, pero hay que construir otra cosa. Ese es el mensaje que yo doy. Piensen en construir algo nuevo. Nadie de los que venden jabones sirve. Ya ese que empieza a decir yo tengo la salida, ya hay que decir aguas. Porque el que se cree dueño de la verdad ya es enemigo del cambio. Porque los que creen que son dueños de la verdad matan, meten a la cárcel, reprimen al que no piensa igual. No, pues ¿cómo si yo soy dueño de la verdad, cómo me vas a decir tú qué hacer? ¿No? En la Inquisición, los que pensaban distinto eran herejes, hay que quemarlos con leña verde. Lo que no hay que es, decía un lema del 68 francés, prohibido prohibir. No hay que prohibir nada. Y tampoco hay que dar netas. Los neteros, los que traen la neta, hay que decirles no te creo. Pues eso es lo que creo yo.